Muy bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Aquí vamos a empezar. Bueno, empezamos con sociología el día de hoy, por favor. Vamos a adentrarnos. Todo lo que trabajamos la semana pasada fue una introducción de manera general al curso. Entonces arrancamos con lo que es, para poder trabajar y entender lo que es sociología, tenemos que empezar a entender de dónde nace la sociología, ¿verdad? Es una ciencia. ¿Alguien que me lea lo que dice en la pantalla? Ciencias sociales. Muy bien. ¿Qué son las ciencias sociales para ustedes? A ver, según la explicación del sábado anterior. ¿Estudian los hechos pasados? ¿Qué más? Estudia una gran variedad de índoles que abarcan desde la población, su comportamiento, su historia y lo que ha pasado sobre los años. Muy bien, yo creo que ahí ya abarcó bastante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que estudia, ¿verdad? Analiza procesos, evoluciones, índoles, ¿verdad? Desde un pasado hacia la actualidad y hasta cierto punto el, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales. Hay una palabra clave ahí. Nadie me la ha mencionado. ¿Cómo? No, no, no. Ciencias sociales. A ver, todo lo que usted dijo muy bien, porque está bien, y lo que dijo allá el compañero, perfecto. Pero, ¿hacia qué va enfocado todo ese estudio y todo ese proceso? A la sociedad. Muy bien, a la sociedad. Quiere decir que entonces las ciencias sociales estudian, ¿verdad? Todos los cambios, procesos, evoluciones que se dan dentro de una sociedad. Muy bien. Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas. O sea que no solo es una, es un conjunto. ¿Qué quiere decir conjunto? Que tiene varios, ¿verdad? Que se compone por varias disciplinas. No disciplina va a ser aquella regla y orden, ¿verdad? No, pero sí tiene mucho que ver. Que estudian el comportamiento humano y de la sociedad, ¿ya? Su objetivo es comprender cómo se organizan, interactúan y se comportan las personas en diferentes situaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces las ciencias sociales estudia a través del conjunto de disciplinas, estudia el comportamiento y la interacción del ser humano dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Las ciencias sociales se crearon entonces para entender por qué el ser humano tiene ciertas cualidades, ciertas características que nacen dentro del hogar, pero que después se reflejan en su comportamiento en la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero entender por qué el ser humano, por qué la persona, por qué el individuo ahora, en la actualidad, le cuesta ser responsable. ¿Por qué? Entonces ahí entran las ciencias sociales. Ahí ya ingresa su papel, ¿verdad? Al por qué. ¿Por qué? Porque el ser humano ahora cuando va en la calle no dice buenos días. Porque el ser humano ahora ya no practica ciertos valores, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, la honestidad. ¿Por qué? Entonces ahora el estudio es saber por qué el ser humano interactúa de cierta manera con las personas que les rodean, ¿ya? Ustedes no creen que a veces adoptamos ciertas personalidades
somos unos cuando estamos con los amigos, con las amigas, somos otros cuando estamos en la casa, somos otros cuando estamos en el trabajo y somos otros cuando estamos en el partido de fútbol, ¿verdad? Y nos encendemos rápido y ya me pateó, entonces yo llego y lo pateo 2 veces. Porque yo me enojo, me irrito y me dio una espinilla y me dolió mucho, ¿va? Entonces yo voy y me comporto de esa manera. Ah, pero en mi casa yo soy el más tranquilo, el más obediente, el más respetuoso. Y si le llegan a decir a mi mamá que yo le di 2 patadas al del otro equipo, mi mamá no lo va a creer. ¿Por qué? Porque yo no me comporto así delante de él. Soy un pan de Dios, muy bien. Entonces, mi mamá me va a defender a costa de lo que sea, porque mi comportamiento no es el mismo dentro de mi hogar, como en la sociedad o con las personas que me rodean. ¿Ya? Hay muchas personas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la realidad social y nacional que se da. Es que mataron a Pedro Fernando Pérez Soler. Bueno, y lo mataron y la mamá es que mi hijo no estaba metido en nada. Es que mi hijo iba a la iglesia. Es que mi hijo no tenía vicios. Es que mi hijo y es que mi hijo y es que mi hijo. ¿Por qué? Porque adoptamos diferentes personalidades y obviamente, ¿verdad? No le vamos a ir a decir a nuestras mamás, mamá, fíjese que yo debo. No, hay cosas que nosotros ocultamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces las ciencias sociales, en conjunto a otras disciplinas, tratan de entender por qué el ser humano cambia, interactúa, adopta personalidades, ¿ya? Que vienen a dar un reflejo en la sociedad. ¿Vamos a entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué son las ciencias sociales? A ver, los terceros. Van a pegar su sueño. A ver, entonces, ¿qué son las ciencias sociales? A ver, señorita. El comportamiento humano en la sociedad. Sí, ¿verdad? Pero que se ayuda de otras ciencias o de otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahí. Muy bien, bueno. Las ciencias, dice, las ciencias sociales se diferencian de las ciencias naturales y de las ciencias formales. ¿Por qué creen ustedes que se diferencian de las ciencias naturales y de las ciencias formales? Partamos de cuáles son las ciencias naturales. La botánica, la biología, la anatomía. ¿Por qué creen ustedes que las ciencias sociales es diferente a las ciencias naturales? Su propio nombre lo dice. ¿Todo? Lo natural, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se componen las plantas? La anatomía del ser humano, de los animales, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con las ciencias sociales, ¿verdad? No tiene nada que ver el comportamiento de una flor al comportamiento de un individuo, ¿verdad? Una flor no va a ir a patearle a otra flor, no, ¿verdad? No, entonces se diferencia, ¿verdad? Y de las ciencias formales también. Las disciplinas, decíamos, ¿verdad? Que las ciencias sociales estudian el comportamiento del ser humano en conjunto a otras disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Encontramos la antropología, la sociología, la psicología, la economía, geografía, ciencias políticas, historia, pedagogía y ciencias de la educación. Bueno, ¿por qué las ciencias sociales se ayudan de la antropología? Lo que decía aquí el compañero. La antropología, al igual que la historia, estudia hechos pasados. ¿Ya? Entonces hay que entender al individuo del por qué. Recordemos esta frase, de toda acción hay una reacción, ¿ya? Algo sucedió en el pasado para que nosotros ahora seamos como somos ahora, ¿ya? Todo ha venido cambiando. Antes no había tecnología. ¿Cómo se comunicaban? Antes con señales de humo, ¿verdad? Si bien iba y si no, pues nunca se conocieron, ni supieron que existieron, ¿ya?
Entonces, todo, absolutamente todo tiene que ver con el comportamiento humano. Antropología, historia, hechos pasados que vienen a dar como resultado la actualidad. ¿Sí? La búsqueda de tener comunicación y de comunicarse ha hecho que la tecnología evolucione. Ahora el WhatsApp es una herramienta tan necesaria. O sea, el WhatsApp ¿hace cuánto tiempo salió? Hace un par de años. No puedo decir que tiene 15 años que existe el WhatsApp, porque no. Pero hoy en día es una necesidad. ¿Por qué? Porque ahí mandamos documentos. Vino a erradicar hasta el uso de la USB. Porque por medio del WhatsApp mando un documento, mando otro y ya no ando con mi USB que se me llena de virus y me contagia la computadora, ¿verdad? Y la pierdo y la dejo en el internet porque alguna vez nos pasó, ¿verdad? Y perdimos todo. Se llenó de virus y perdí toda mi información. ¿Ya? Entonces, ahora con el WhatsApp tengo copia en el teléfono, tengo copia en la compu, tiene copia la persona a la que se la envía y si yo lo pierdo, mira, envíamelo por favor porque ya no lo tengo. Entonces, a través de la historia, estudia el comportamiento humano, ¿verdad? La evolución. La psicología, hablábamos uno de los sábados anteriores, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver la conducta. Ustedes saben que la psicología es la ciencia que estudia el alma, ¿sí? La psiquis. ¿Qué quiere decir eso? La conducta del por qué ustedes sus traumas internos y de chiquito le tronaban a diestra y siniestra, hace entender el por qué usted es violento el día de hoy. Si yo no trato con cariño a mis hijos, ¿y por qué? Si yo no fui tratada con cariño, ¿ya? Entonces todo viene a dar resultado a nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Ya, si yo vivo en un entorno violento, es más fácil que yo me torne una persona violenta, porque entonces yo lo veo de una manera normal. Yo lo veo que es alguna conducta tan normal que entonces no lo voy a sentir como violencia. ¿Sí? Si yo, siendo mujer, vivía en un entorno donde mi papá le pegaba a mi mamá, la mataba contra la pared, la tiraba al piso, le agarraba el pelo, le daba y llegaba borracho, yo inconscientemente, como crecí en ese ambiente, busco a una pareja que tenga esas cualidades inconscientemente. Porque no me voy a proponer yo, a ver, no sé, vamos a ir a buscar a un borracho. No, ¿verdad? No, voy a ir a buscar a una persona que me pegue. No, ¿verdad? Pero inconscientemente repetimos esos patrones. ¿Sí? Entonces ahí entra la psicología. ¿Por qué? Porque entonces ya vemos el bendito círculo vicioso, ¿verdad? Que la violencia viene, hoy me pega, me somata, me maltrata, me insulta, no me da para el gasto, al día siguiente yo toda moreteada, sin qué comer y me llega a pedir perdón. ¿Sí? Y de ahí regreso y le creo y yo sé que va a cambiar, ¿verdad? Y a la otra semana otra vez me volvió a patear, me volvió a pegar, me volvió a dejar sin quejo y así nos estamos y así pasa el tiempo, así crecen mis hijos siguen con ese círculo y es una cadena de nunca terminar. ¿Y qué sucede? Entonces viene mi hijo, se casa con otra señorita, sigue ese círculo y así sucesivamente de generación en generación, ¿verdad? No digo que solo el hombre, hay mujeres violentas, hay hombres que sufren violencia intrafamiliar porque la mamá era violenta y entonces tiende a aceptar cualquier maltrato de una mujer porque lo cree normal, ¿ya? ¿Qué sucede en el hogar? Muy pocos tenemos el conocimiento de que la autoestima del hijo varón lo determina la mamá y la autoestima de la hija mujer lo determina él. Papá, era lo que decía, si yo veo que mi papá tiene cierto comportamiento con mi mamá, inconscientemente yo busco ese patrón. Mi hijo también. Si yo así ve que yo lavo, plancho, haciendo trabajo, cocino, veo casa y estoy al día en todo, él va a buscar un tipo de mujer igual. ¿Ya? Bueno, que también corren la suerte que a veces se cachan unas nuevas que no, ni un huevito revuelto saben hacer, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero ahí entra la psicología
Que Dios los bendiga. Bueno, quema el agua, usted va a ir con el amigo, fíjate que mi mujer no sabe cocinar, era mentira todo lo que me dijo, ¿verdad? Pasa, porque pasa, y de ahí uno de mamá digo yo que esa es la decepción, así como que venga mi hija, le enseño a cocinar, y mi hijo come. Bueno, ahí entra la psicología, ¿verdad? Estudiar los comportamientos muy internos del individuo, de las personas, ¿verdad? Todos tenemos heridas emocionales y todos, no hay ninguna persona que haya crecido así en la perfección, ¿verdad? Papá, mamá, todo amor, color de rosa y nunca me hizo falta nada. Mentira, ¿verdad? Eso no existe. La economía, ¿por qué la economía entra en una de las disciplinas que estudia el comportamiento humano? ¿Por qué? Porque en la economía necesitamos dinero, billuyo, monedas, pisto, ¿vale? Y hacer nuestros business ahí a ver cómo Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque necesitamos comer, necesitamos mantenernos, necesitamos nutrir necesidades básicas. ¿Y por qué la economía? Ahí entra todo aquello en lo cual negocios, pequeñas empresas, medianas empresas, generar empleo, no hay empleo porque la gente se va para los Estados Unidos, que hace que la gente se vaya a otro país en búsqueda de un mejor futuro. Si bien logra llegar, ahora es más fácil que lo regresen, ¿verdad? Hasta con onda creo que están agarrando a todas las personas indocumentadas. Entonces, ¿creen ustedes que ahorita no se va a ver afectada la economía nacional? Centrémonos aquí en Guatemala. Con que manden deportados, ¿creemos ustedes que no se va a ver afectada la economía nacional? Sí. Porque muchas personas viven de las remesas que envían, ¿ya? Y si ya no, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la pobreza, va a aumentar la violencia, van a aumentar los robos. Pero no porque yo les diga a las personas que vienen a robar, vienen a matar, no, es la misma necesidad que hace que sí. Entonces, ¿qué sucede? Van a intentar volverse a ir, se quedan endeudados, entonces todo esto viene a repercutir en la economía de un país. Sin ir muy lejos, ahora tirémonos a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que quienes mantienen la economía en Estados Unidos? El indocumentado. Ellos son los que hacen el trabajo pesado. Ahorita hay muchos, yo no sé si ustedes han visto, pero hay videos donde los mismos americanos están diciendo, mi gente no ha venido a trabajar. Yo necesito, voy a tener pérdidas y la gente que está indocumentada y ellos saben que sus empleados son indocumentados tienen miedo a salir a la calle para que no los envíen de regreso. ¿Y qué está haciendo el presidente de Estados Unidos? Trata de delincuentes. ¿Ya? Y hay un video muy bonito donde decía delincuentes y ahí están guatemaltecos, mexicanos cortando uvas, cortando el pasto, trabajando de mecánica, trabajando de todo en los restaurantes y dicen, ellos son delincuentes. Es un golpe a la economía tremendo, tanto como a ese país como a los países a donde van a leer a las personas, ¿ya? Bueno, en la geografía, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver el área territorial donde las personas se encuentran situadas. Yo estaba viendo, no sé si ustedes ya lo vieron, en el volcán de Acatenango ya están haciendo como asentamiento. Aquí en las faldas del volcán, ni siquiera las aldeas que están abajo, porque hay una, en el volcán sí, de Acatenango, hay unas aldeas, creo que está la aldea de la Soledad, tal vez alguien es de Acatenango que está acá, ¿no? ¿Verdad? Pero acercaron una imagen, tomaron una foto de una imagen donde de verdad ustedes, así las casas, para unas encima de otras, según el terreno, ¿verdad? ¿Qué está pasando que la sociedad tenga que irse a vivir allá? No hay donde vivir. Si tenemos una casa propia, bendito sea Dios, y si no nos toca alquilar, y si estamos alquilando, tenemos que trabajar para poder pagar ese alquiler, ¿ya? Entonces todo tiene que ver, ¿verdad? De una cosa a la otra. Ciencias políticas, ¿por qué? Porque ahí entra todo lo que es el político, lo político, los tres poderes del Estado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nosotros tenemos el poder? Sí, porque nosotros somos los que elegimos a nuestro gobierno, a nuestras autoridades.
Y de ahí ellos nos gobiernan a nosotros, ¿verdad? Qué chistoso que nosotros teniendo el poder tengamos, se lo demos y después ellos de ahí estamos todos unidos, que mejor hubiéramos votado por otra persona, ¿verdad? Pero todo tiene que ver. Pedagogía. Pedagogía es la ciencia que estudia la educación. ¿Por qué tiene que ver la pedagogía y las ciencias de la educación dentro de la sociedad? ¿Por qué creen ustedes que tiene que ver la educación en la sociedad? ¿Por qué ustedes están estudiando? ¿Qué usted pretende después de graduar? Ser una mejor persona. Eso todos los días debemos de querer practicar, ¿verdad? Pero ¿por qué usted estudia? Conseguir un empleo. Conseguir un empleo, un mejor empleo. Porque si ya estamos trabajando, queremos tener una mejor oportunidad laboral. ¿Y qué piden ahora dentro de los requisitos en una empresa? ¿Qué piden? Que usted esté preparado, que usted esté actualizado. Antes, para poder optar a un trabajo, con un sexto primario era suficiente. La gente empezó a estudiar básico, las personas. Ahora el requisito mínimo tercero básico. Muy bien, perfecto. Ahora todas las personas tratan de estudiar diversificado. Muy bien, ahora el requisito. Ahora las personas ya hay un mayor acceso a la universidad. Entonces usted tiene que tener algo de la universidad para que lo respalde y usted pueda optar a. ¿Ya? Entonces, si dentro de la sociedad hay personas preparadas, ¿ustedes creen que la sociedad no tendría un giro positivo? Sí, eliminamos analfabetismo, eliminamos pobreza. ¿Por qué? Porque usted tiene una mejor oportunidad laboral. Entonces usted va a poder tener un mejor salario, una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida, ¿ya? No es lo mismo estarse tornando los dedos todos los días por no tener que comer, a tener que decir, bueno, gracias a Dios, voy, trabajo, me pagan a fin de mes y entonces hago mi presupuesto y pago todo lo que tengo que pagar y ya solo me quedan como 10 quetzales, diría la imagen, ¿verdad? Pero tiene para pagar y todo es gracias a que usted estudió, a que usted se preparó, ¿verdad? Muy bien. Importancia de las ciencias sociales. Dice, ayuda a entender el mundo en el que vivimos, quiénes somos y de dónde venimos. Contribuyen al bienestar y progreso de las sociedades modernas. Ayudan a pensar los problemas colectivos que enfrentamos, ¿verdad? Es todo lo que les estoy diciendo, solo que aquí en otras palabras, ¿verdad? Ayudan a entender el mundo en el que vivimos, quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, sí, yo sé que vengo de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? No puedo venir de otra gente. Vengo de mi mamá y de mi papá. Pero mucho tiene que ver cómo fue mi abuelita, mi abuelito, mi otro abuelito, mi otra abuelita, y de ahí los bisabuelos, y así se va este árbol genealógico, ¿verdad? Todo tiene que ver, y entonces dice uno, con razón me parezco a mi tatarabuelo, ¿no? De repente me molestaban en mi familia, pues ustedes adoptados y no se parece a nadie. Y resulta que me puse a ver fotos y entonces dije, bueno, me parece. Entonces sí soy su hija, ¿verdad? Y ya empecé a creer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿verdad? Quiénes somos y de dónde venimos. Y también entender y saber hacia dónde vamos, qué queremos, cómo nos visualizamos. Contribuyen al bienestar y el progreso de las sociedades modernas. Sí, las ciencias sociales contribuyen. ¿Por qué? Porque entonces al avance de la tecnología, la sociedad se vuelve más moderna. La bendita inteligencia artificial ahora es una herramienta muy accesible porque usted tiene que tener internet. Yo, les soy sincera, todavía estaba así como que bateando hasta ahorita que mi hijo de 14 años me dice, mamá, pero si ahí, y yo, explicando cosas, ¿verdad? Hay cosas que uno a pesar de desconoce, ¿sí? Y entonces de ahí la necesidad nos hace aprender, ¿verdad? Entonces, ¿la sociedad ahora es más moderna? ¿Creen ustedes que es más moderna, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad es más moderna? ¿Mande? Ya se actualizó. Todo lo que es tecnología, ¿creen ustedes que ahora es un lujo o una necesidad? ¿Por qué es una necesidad?
es que indispensablemente no es lo mismo que yo venga y les envíe un documento que les tenga que decir, vayan allá y lo compran. Otra cosa es, lo puedo tener en físico y no lo leo, lo puedo tener en digital y tampoco lo leo, ¿verdad? Pasa eso, porque a mí me ha pasado estudiar. Podría tener mis libros y lo voy a leer en la noche para con un ojo así, pero ya no lo leía. Le dije, ¿para qué voy a gastar? Mejor lo tengo en mi teléfono y tampoco había menos. Por lo menos en el libro físico lo veo y me daba pena el verlo, estarlo en el teléfono ni lo miro. Me da un poquito de pena, pero menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera la portada miro, ¿verdad? Entonces, va de la base. Ayuda a pensar los problemas colectivos que enfrentamos, era lo que les decía, ¿verdad? La violencia. ¿Vieron el caso del joven de aquí de la Alameda? Anoche que lo mataron y le robaron la moto. Creo que era de Catenango, o de Mazatlán. Sí, oh, bueno. O sea, lo mataron y le robaron la moto y era jovencito, si no estoy mal, y hoy la trae la novia, algo así, y iba a 19 años, imagínense. Pero vamos, ay, o sea, usted no sale con la idea de me van a matar. Yo digo que ninguno salimos con la idea de nos vamos a morir. Todos salimos a lo que Dios nos guarde y nos proteja, porque yo ya tengo planes para la tarde, no sé ustedes, todos tenemos planes para la tarde, para la noche, para mañana, para pasado, y uno de mujer ya está pensando hasta lo que va a hacer dentro de un mes. En cambio, el hombre es un poco más relax, ¿verdad? El hombre, si hay partido, bueno, y entonces hago mis cosas y me voy. En cambio, uno de mujer es un poquito más intenso, se podría decir, que uno está pensando que tengo y bueno, y tengo que ir a comprar, no tengo azúcar, no tengo canela, y yo estoy aquí dándoles clases y estoy pensando en una infinidad de cosas, ¿ya? Pero a todo ayuda a pensar, a todo ayuda a entender los problemas que están suscitándose. ¿Y por qué les mencionaba lo del jovencito con toda distancia? Y claro, ejemplo de por qué la violencia, por qué alguna maldad, o por el simple hecho de tal vez alguna envidia, o por el simple hecho de la moto tal vez era nueva, ¿verdad? No sabemos, o sea, qué pudo conllevar a que sucediera algo más, ¿verdad? ¿Qué hace la policía y el MP? Estamos en investigaciones. Se quedan los casos, es muy raro el que avanza. Sí, en el momento pues toman fotografías, llega al INP, levanta el cuarto, todo lo que es de cajón, pero no va a dejar ahí a la persona mirada, no. Tiene que levantarle todo el proceso de defunción, ¿verdad? Papeles, documentos, pero de ahí se quedan con el teléfono, analizan el teléfono, entonces ya con orden de investigan con quién habló por última vez en el lapso de casi una semana. Logran investigar con quiénes hablaron las personas, si tenían amenazas. Por lo regular, la DIC creo yo que es, son los que van a entrevistar a las personas y los mismos policías, porque ellos están de particular, le dicen, mire, ¿sabe qué? Mejor si se van de acá por un tiempo, mejor váyanse con su familia, porque al parecer la situación se suscitó por algo así. Entonces, para evitar, mejor retírense. Y muchas personas se tienen que mover de sus lugares de vivienda, ¿verdad? Por una situación así. No digamos cuando son sentenciados y vienen a la cárcel de aquí de Socorro. Todos sabemos que hay una cárcel acá en Chimaltenango. Y los que son sentenciados se traen a todas las familias a vivir acá. ¿Ya? Y entonces dice uno, ¿por qué tanta gente nueva? ¿Por qué tanta gente se pobló tanto? Todo desde que asfaltaron de Socobal para el Chaco, se pobló en segundos por tres. ¿Por qué? Por la necesidad de vivir. Y es un problema colectivo que enfrentamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Yo, por tener cerca a mi familiar y poder irlo a visitar, pero vivo en Jutiapa, me voy a Chimaltenango a alquilar, ¿verdad? Y estoy ahí cerca, entonces busco trabajo, pago mi alquiler, lo voy a visitar los días domingos, un ejemplo, ¿verdad? Y es un problema colectivo, ¿sí o no? Sí. Bueno. Dice que la antropología, las ciencias jurídicas, la ciencia política, la comunicación, la demografía, la economía, la geografía, la historia y la psicología son
disciplinas que se relacionan con las ciencias sociales. Se relacionan con las ciencias sociales. Las ciencias sociales son disciplinas que estudian el comportamiento humano, las sociedades y las relaciones entre los individuos. ¿Vamos comprendiendo el tema? ¿Ya les dio sueño? Sí, yo también creo que ya me di cuenta que les dio sueño, pero nuestro curso es muy teórico, ¿verdad? Entonces, nos toca. Sí. Algunas disciplinas que integran las ciencias sociales son: la antropología estudia la condición humana y los factores culturales que moldean el comportamiento humano. Por ejemplo, ¿ustedes han ido a alguna feria de la cultura maya? Madre, sí, gastan, porque tienen que llevar canastas y gaviosas y los bastones de ¿verdad? Que hay que celebrar y todo, entonces eso es algo que marca, ¿verdad? Ciencia política estudia los sistemas políticos, el gobierno, las relaciones sociales. La economía estudia la utilización de recursos limitados. Geografía estudia la superficie física de la Tierra y cómo los seres humanos la afectan. Historia estudia el pasado para comprender el presente. Psicología estudia la psicología. Sociología estudia la sociedad en un contexto individualista y estructural. Entonces, ahora sí, arrancamos con sociología. Nos vamos al individuo como persona, como ente que conforma la sociedad. Terminamos, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Que les vaya bien.